Todas las personas que aquí fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. ¿Para que le inventen más? Cuatro años después de su captura y 24 meses después de haber sido sentenciada, hoy se devela la impactante historia de la única mujer asesina serial en la historia de México, la Mataviejitas, primera parte. Como caso de mujer homicida serial, pues es única en la historia. Una cruel infancia crea el mito policial más morboso de la última década. Fue una niña muy victimizada. Conoceremos el evento que la convirtió en madre con tan solo 13 años de edad. Te la cambio por 3 cervezas. Y la afición donde desfogaba su frustración e ira. Era adoradora de la Santa Muerte. Que se dedicaba a la lucha libre. Y el error que la llevó a ser capturada tras cometer su último asesinato. Roberto Juana Barraza Samperio. Lejos de crucificar a Juana Barraza Samperio, se vuelven en un chivo expiatorio de la sociedad y sus culpas. Después de Goyo Cárdenas, la Mataviejitas es el segundo caso de un asesino serial en la historia criminal de México, cuya identidad fue develada en 2006 tras la captura de una mujer, Juana Dayanara Barraza Samperio, a quien le fueron adjudicados 17 homicidios y 12 robos, recibiendo la sentencia más alta dada a un ser humano en México, 759 años y 17 días de prisión. Pero a 4 años de la detención de Barraza y el carpetazo de la investigación y proceso judicial, se develan los mitos de una historia que lo estremecerá. Soy Atala Sarmiento y esta es la primera de 2 partes de la historia detrás del mito de la Mataviejitas. Ciudad de México comenzaron una serie de asesinatos en contra de mujeres de la tercera edad, en su mayoría solas, ultimadas a golpes, algunas con heridas de armas punzocortantes, pero todas estranguladas. En algunos de los casos había evidencia de abuso sexual. Sin embargo, pese al señalamiento mediático, las autoridades descartaron que se tratase de un asesino en serie. Los asesinatos de ancianas en la Ciudad de México comenzaron en 1998 y hasta 2004 es cuando la Procuraduría toma cartas en el asunto. Estos 6 años de asesinatos de ancianos eran ignorados prácticamente por la Procuraduría, pese a que los medios de comunicación estaban presionando a ese respecto. Así se van acumulando. Nos empezamos a tener ya intervención desde el primer caso, a realizar las investigaciones, empezamos a ubicar que también había casos de robo y la persona que la realizaba, la descripción era muy atípica, que era una persona muy alta, con una espalda bastante amplia, con mucha fuerza, con rasgos muy toscos. Lo que, según criminólogos y especialistas, hacía referencia al monstruo de Montmartre, un francés asesino serial de ancianas en los 80. En 2005, las autoridades apenas comienzan a aceptar que existe un asesino serial. Cuando se da un caso de estos, hay que emitir una señal de alarma de inmediato. No se dio aviso a la comunidad, a la sociedad, por ignorancia, ¿no? Y por la falta de preparación de la gente de la policía judicial. En otros países lo que se hace es emitir el comunicado de que están presentándose homicidios con estas características para que la gente extreme precauciones. Entonces, en México, y gracias a la difusión de los homicidios y presión por parte de los medios de comunicación para esclarecer el caso, surgió el mito de El Mataviejitas. Tanto el caníbal como la Mataviejitas y todos los personajes son personajes creados por la prensa.
no son creados de otra forma. Les ponen los nombres a los casos que se van presentando. Todos eran ancianas que eran estrangulados en el interior de su apartamento. Las víctimas cubrían estas características. Había por robo, que era una cantidad bastante considerable, aproximadamente unas 40, 50, del periodo del 98 al 2006, aproximadamente ese número de... Y súmale las que no denunciaron. En el transcurso de las actividades criminales de La Mataviejitas, las autoridades buscaban inútilmente entre las sexoservidoras y o travestis de la Ciudad de México. E incluso creían que este asesino serial era hombre y se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno o enfermero. Se había la teoría de que eran hombres, dos hombres vestidos de mujer, de enfermeras, los que estaban realizando los crímenes. Esta línea de investigación se siguió, incluso se infiltró gente al mundo de los travestis, en la misma prostitución de nocturna, buscando alguna pista y no se daba con nada, ¿no? En un principio no se sabía que estábamos hablando de una mujer. Las asesinas seriales, por lo regular, no atacan cuerpo a cuerpo. Esta es una actividad exclusiva, o era una actividad exclusiva de los hombres homicidas seriales. Fue gracias a los testimonios de familiares e incluso de víctimas que lograron salvar sus vidas que las autoridades comenzaron a investigar para lograr dar con el responsable. Querían entender cuáles eran las características de a quién tenían que buscar de acuerdo a lo que se sabe de las investigaciones. Si era hombre, si era mujer, cómo cometían los crímenes, si dejaba algo o no dejaba nada, si era organizado, si era desorganizado. Era una persona que atacaba fundamentalmente cerca de parques y jardines. En algunos casos, cuando se encontraron los cuerpos de las víctimas, había bolsas de mandado cercanas a la puerta o en la cocina, lo cual hacía presuponer que la víctima venía de alguna tienda, de algún supermercado o del mercado, ¿no? Entonces había toda una serie de características. Pese a que se consideraba obsoleto utilizar un busto del asesino serial en la investigación, la criminóloga Patricia Payán logró recrear de manera tridimensional la imagen del Mataviejitas. Yo, por decisión propia, al tener todos los retratos hablados correspondientes tanto a los robos como a los homicidios, me doy yo a la tarea de sacar un prototipo. Los testigos dieron a las autoridades una descripción de la persona que había acompañado a muchas de las víctimas. Ella llevaba el cabello corto, su complexión robusta los llevaba a cometer este error de identificación. Entonces al principio la policía boletinó que se trataba de un hombre. Comenzaron luego a hacer retratos hablados. Sobre una base de unicel y con plastilina comercial, plastilina normal. Las pelucas yo las elaboré porque no encontraba del tono del cabello. Y como los testigos referían que traía el cabello de diferentes colores, hago unas diademas de diferentes colores a efecto de intercambiarlas y que se pudiera apreciar el cambio de color del cabello. Se le tomaron fotografías y se le distribuyó tanto a los elementos de seguridad pública como a los elementos de la policía judicial. Distribución apoyada durante el operativo titulado Parques y Jardines, impulsado por Renato Sales Heredia, entonces su procurador de averiguaciones previas del Distrito Federal. Cuando se inicia el operativo de Parques y Jardines, que se le da a conocer a la ciudadanía el busto. Crearon un busto con un suéter rojo. La policía implementó incluso operativos en los cuales le pagaba a ancianas para que anduvieran en ciertas zonas, ofreciéndose como carnada para la asesina, aunque nunca prosperó. Barraza jamás se acercó a una de esas agentes. Se realizan diversos operativos para lograr su captura. Empiezan a dar pláticas y se empiezan a informar a los adultos mayores que tengan cuidado. Se hace sobrevigilancia en parques, jardines, y se implementa una mayor vigilancia, ¿no?, por parte también de la ciudadanía. Tras
Tras una persecución por las calles de la colonia Moctezuma, fue capturada Juana Barraza Samperio como sospechosa del asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, cuyo físico sorprendió a las autoridades al tener similitudes al modelo de arcilla que hasta ese momento era conocido como la Mataviejitas. Juana Barraza fue capturada el 5 de enero de 2006, mes y medio después de haberse difundido el busto del criminal. Y al estarse realizando uno de estos operativos que se denominó Parques y Jardines, al momento de estar saliendo esta señora Juana Barraza del último homicidio que comete, es perseguida por un inquilino, quien solicita el apoyo de la policía y le dan alcance y se logra su detención. A las 14:30 del 5 de enero de 2006, la patrulla 1050 de la delegación Venustiano Carranza recibió una llamada de auxilio cuando daba un rondín por la colonia Balbuena. Fueron los oficiales Marco Antonio Rosales Cacique e Ismael Alvarado quienes lograron la captura de Barraza. Una persona sale y nos pide el auxilio, que esta persona que tenemos aquí al lado sale corriendo de la casa, nos piden que la detengamos. Más adelante la señora va corriendo, el compañero y yo la agarramos del brazo cada uno y la metemos a la patrulla. Al momento en que los policías la detienen, se dan cuenta de que acaba de matar a una anciana y que además Juana Barraza, curiosamente, iba vestida de rojo ese día. Si se recuerda un poco este retrato hablado tridimensional que presenta la Secretaría de Seguridad Pública, todo concordaba. La semejanza con el retrato hablado, la descripción física del agresor, ¿no?, de una persona fuerte, alta. Cuando se logra la captura, pues vemos que era una mujer de una estatura superior al promedio, medía unos 76, con una espalda bastante amplia porque se dedicaba a la lucha libre. Durante la captura de Juana Barraza, fue notoria la actitud serena e indolente con la que se presentó ante las autoridades y los medios de comunicación. Actitud que mantuvo el día de sentencia. Juana Barraza Samperio. Señora, ¿sabe que usted tiene mucho parecido con los retratos hablados? ¿Cuáles retratos hablados? Del Mataviejitas. Del homicidio serial. Pero ahí están hablando de un caballero, señor. ¿Cómo dio usted con la dirección de esta persona? ¿Cómo contactó usted a esta persona? Que venía a pedir trabajo. ¿Venía usted a pedirle trabajo? ¿Trabajo de qué, señora? De lavar. Luce usted muy tranquila después de haber asesinado a una persona. ¿No tiene remordimiento? Bueno, entre comillas, usted lo cree, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene remordimiento? Voy a decir una cosa. Yo mi respeto a la autoridad, pero vemos varios que nos dedicamos a la extorsión y matar gente también. ¿Y por qué no están sobre ellos? Hoy sí lo hice. ¿Sí? Y como dice el señor, no le remuerde la conciencia. ¿Él cómo sabe? A ellos ni siquiera les remuerde la conciencia cuando agarran. ¿Usted no? Yo si lo hago lo voy a pagar. Le estoy repitiendo, señora. ¿Cuántos homicidios lleva? Ninguno. Juana Barraza estamos muy tranquila. O sea, cualquiera de nosotros que sea presentado ante un ministerio público o llevado por la policía, claramente te puedes sentir intimidado. De repente alguien le dice, pues es que ya no tienes nada que hacer, ya te tenemos. De alguna u otra manera eso es una intimidación, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Juana Barraza parecía estar muy tranquila, o sea, ni siquiera estaba nerviosa. Hubo un detalle que de alguna manera sensibilizó mis preocupaciones, ¿no? O me hizo tratar de entender o buscar entender quién era esta mujer. Alguno de los policías relató, ella le pidió permiso de realizar una llamada para buscar que alguien fuera a recoger a sus hijos, porque sus hijos iban a salir de la escuela y no había quien fuera a recogerlos. Esto me pareció muy paradójico y me pareció motivo para adentrarme en lo que puedo considerar la mentalidad de esta mujer, ¿no? ¿Quién era Juana Barraza Samperio y qué la había motivado a cometer estos crímenes? Si bien había otros asesinatos de ancianas, no todos concordaban con el modus operandi de la Mataviejitas. Sin embargo, para la policía, Juana Barraza era la absoluta homicida. En un principio sí acepta algunos de los homicidios, pero después trata de argumentar jurídicamente pues que no todos son perpetrados por ella. De pronto Juana Barraza Samperio, como ocurre con muchos de estos criminales, de estos asesinos seriales, se vuelven en un chivo expiatorio de la sociedad y sus culpas, ¿no?
¿Qué pasó en la infancia de esta mujer que gestó su instinto asesino? De odio en contra de la figura materna. Fue una niña muy victimizada. Y una violación la hizo madre siendo una niña. La embarazó, abusó de ella sexualmente. Consulta galerías e información exclusiva de La Mataviejitas en www.detrasdelmito.tv. Y en Interceramic puedes encontrar una gran variedad de combinaciones en estilos y colores para que renueves tu casa. Si tú buscas ese toque diferente, confía en los expertos y comprueba que con muy poco puedes hacer mucho. Acude a tu tienda más cercana y descubre un mundo único, elegante y sofisticado con los incomparables diseños que tiene para ti. Interceramic, simplemente lo mejor. En la historia detrás del mito de La Mataviejitas. Durante las investigaciones de La Mataviejitas, en algunos casos se encontraron en el interior de los domicilios de las víctimas litografías de una pintura del siglo XVIII del artista francés Jean-Baptiste Gros, titulada Niño en chaleco rojo. La historia de Juana Barraza Samperio fue marcada por varios eventos traumáticos, siendo los más severos el maltrato de su madre y el abuso sexual del que fue víctima en su infancia. Abuso que convirtió a Juana en madre con tan solo 13 años de edad. Renuente a conceder entrevistas, Juana Barraza aceptó conversar en 2008 en el patio de Procesadas y por única ocasión con la productora de esta emisión, Laura Suárez, a quien durante 2 horas relató su vida. Cuando yo estuve con Juana hace más de 2 años, Juana no sabía escribir. Estaba en el proceso de aprender a escribir. La historia de Juana es muy difícil. A mí Juana me relató que ella viene de una familia muy humilde, de un origen extremadamente humilde, y sufre mucho la pérdida de su padre, que su padre era muy maltratado por la madre y la agresión de la madre. La madre de Juana Barraza era alcohólica. De estrato social humilde, Juana Dayanara Barraza Samperio se crió en el estado de Hidalgo, donde fue víctima del maltrato de su madre que produjo innumerables vejaciones que la dejaron marcada de por vida. Su señora madre la golpeaba mucho, ¿no? Por cualquier cosa, por cualquier situación, inmediatamente se recurría a los golpes, incluso en un momento determinado pues la hizo sangrar. Su señora madre padecía alcoholismo. El papá la había abandonado, la mamá no la podía sostener económicamente de manera adecuada y en alguna pues borrachera por ahí por parte de su mamá, pues decide intercambiarla por unas cervezas. La vendió a José Lugo, un hombre que la tuvo desde que Juana tenía 13 años de edad hasta los 17, la violó reiteradamente, la embarazó, abusó de ella sexualmente. Este hombre la lleva y según lo que me decía Juana Barraza, entra y este hombre ya mayor de casi 4 décadas agarra a esta menor de edad entonces y la colocaba. Me decía Juana que ella permanecía casi todo el tiempo dentro de esta habitación con las piernas amarradas a las camas para que las tuviera inmovilizadas, ¿sí? Todo el tiempo para que este hombre pudiera violarla. Entonces este hombre la embaraza y resulta que Juana es madre entre los 12 y los 13 años de edad. Un abuso físico se da el nacimiento de su primer hijo. Después de que el niño nace es cuando su padrastro la encuentra, ¿no? Y es propiamente quien la saca de este espacio con esta persona, ¿no? Entonces el padrastro es una figura para ella, en lo que ella narra, en lo que ella dice, es una figura protectora, ¿no? Y gracias a que la empieza a buscar este padre o padrastro que ella tenía y dan con ella finalmente, Juana se escapa de ese lugar a través de una barda donde la ayuda a subir y Juana literalmente agarra a su hijo de brazos y lo pone en una cubeta y a través de la cubeta es como lanzan al bebé y puede salir de ahí y ya ella puede dejar ese reiterado maltrato que ya sumaba más de casi 3 años. Entonces se empieza a manifestar este odio en contra de la figura materna. La madre muere cuando tiene 48 años de edad, la misma edad que tenía ella. Juana lo que dice es que no va al velorio, ¿no? Pues, o sea, se aleja, incluso a pesar de la insistencia de su padrastro, ¿no? Tras la muerte de su madre, Juana decidió trasladarse a la Ciudad de México. Tuvo varios empleos y se relacionó con varios hombres. Allí
vive con 2 parejas. Uno de ellos era un taxista con quien procrea hijos y el otro era un traficante, quien después desaparece misteriosamente. Se dice que fue asesinado. Este segundo hombre conducía un transporte público también. Fue en este tiempo que Juana, ya siendo madre de su primogénito, José Enrique Lugo, procreó a 3 hijos más, Erika y 2 más, a los que Juana se refiere como el que va en la prepa y la chiquita, a quienes mantenía empleándose en diferentes fábricas. Primero se emplea en una fábrica de chocolates. Cuando sale de ese trabajo, ella lo hace con un odio profundo al chocolate y termina empleándose a sí misma. Vende ropa, vende sobre todo calcetines, guantes, etc. Después comienza la venta de palomitas de maíz en las arenas de lucha libre. Ahí es cuando se acerca al mundo luchístico. Ahí conoce a los que después van a llevarla a una carrera como luchadora. Pero en la lucha libre, Juana Barraza desfogaría su ira y frustración. Era adoradora de la Santa Muerte. La mariposa era negra originalmente, como las llamadas mariposas de la muerte. Y un brutal acontecimiento despierta su furia. Se llamaba José Enrique Lugo Barraza y lo mató a batazos. Antes de continuar con la historia detrás del mito, les cuento que Scotiabank presenta Scotia Rewards Plus, el programa de beneficios y reconocimiento en el que tú decides lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Cada vez que utilizas tu tarjeta de crédito Scotiabank, recibirás Scotia Puntos, que puedes cambiar por asientos de avión o habitaciones de hotel sin restricciones. Puedes seleccionar cualquier aerolínea, el crucero que prefieras y entre 90,000 hoteles a nivel mundial. Además, es muy flexible y cómodo porque puedes redimir en tu línea tú mismo en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días del año. Solicita tu tarjeta de crédito de Scotiabank e inscríbete a Scotia Rewards Plus. En la historia detrás del mito de... En mayo de 2007, el bus de la Mataviejitas fue incorporado a la exposición Asesinos Seriales del Centro Cultural Policial del Distrito Federal. Barraza Semperio comparte la sala con personajes como Jack el Destripador, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete de la banda de los narcosatánicos. Semanas antes de su aprehensión, Juana Barraza fue captada y entrevistada por las cámaras de TV Azteca. Un equipo de noticias realizaba una nota sobre la lucha libre en México, sin sospechar que esa mujer, días después, sería conocida como la asesina serial denominada La Mataviejitas. Fuimos a un reportaje de la Arena Coliseo y llamaba la atención la señora porque andaba con vestido de cóctel, me acuerdo perfectamente, era un vestido rojo, traía tacones altos, estaba en primera fila y pues llama la atención, ¿no?, que vaya tan de gala a una función de martes por la noche en la Arena Coliseo. Terminamos haciéndole una entrevista preguntándole básicamente cuál era su afinidad, rudos o técnicos. Ella termina diciendo, dijo, soy ruda. Yo soy la señora Juana Barraza Semperio. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a las luchas? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. ¿A quién apoyar? En la casa a los hijos. ¿Y aquí? Aquí pues a los rudos y al pretendiente. ¿Aficionada de Hueso Colorado? Sí, de corazón. Y hasta cuando la detienen, es cuando revisamos el material y evidentemente ahí nos damos cuenta de que sí es la misma persona y ya ahí nos damos cuenta de que pues, termina siendo la Mataviejitas. En este video se muestra la afición de Juana Barraza a la lucha libre. Incluso llegó a vender palomitas de maíz en las arenas y entrenar de manera profesional. Ella dice que se empieza a practicar la lucha libre también como una necesidad para sacar adelante a sus hijos. Sobresale porque tenía una estatura superior al 1,70 y obviamente una complexión robusta, y obviamente si sufre un proceso de acondicionamiento físico, pues tenía un físico bastante fuerte, que incluso eso podría hacernos parecer que tenía una forma más masculina que femenina, ¿no? Ella acudía mucho al gimnasio y tenía una preparación en la práctica de la lucha libre, ¿no? La lucha libre te ayuda mucho, sobre todo a aprender a inmovilizar a tu contrincante.
y es algo que Juana Barraza pues hacía a la perfección. Fue en la lucha libre profesional donde Juana se autollamó la Dama del Silencio, sobrenombre que le dio fama local. Un disfraz pues sumamente femenino también, porque era rosa, con una máscara de mariposa, y cuando se le pregunta por qué te pusiste ese nombre, dice, no, bueno, porque yo soy muy callada y me gusta observar y soy una dama, ¿no? Originalmente Barraza diseñó un traje negro. Ella era, esto se vincula porque era adoradora de la Santa Muerte. Barraza quería usar un traje completamente negro, un antifaz negro. La mariposa era negra originalmente, como las llamadas mariposas de la muerte. Juana también se desempeñó como promotora, contratando a luchadores y organizando funciones populares. Contrata luchadores menores o retirados y los lleva a los pueblos. Pero llega el momento en el que ya no es un buen negocio, ya no está ganando dinero, ni con promover luchadores, ni vendiendo cosas. Incluso se investigó con alguna gente de lucha libre, promotores, se les preguntó que bueno, si la conocían, algunos dijeron no conocerla. Una vez se acercó a mí diciéndome que promotora, y 2, 3 veces estuvimos ahí, trabajé para ella, para la Arena San Juan, y hasta ahí 2, 3 ocasiones trabajé para ella y nunca hubo un trato más directo. Venía a las funciones de lucha los viernes, la veíamos nosotros sola, ahí en las butacas o algo, pero nada más. Pero una lesión en la espalda y el brutal asesinato de su primogénito fueron las causas por las que Juana Barraza decidió retirarse de la lucha libre, situación que produjo en ella una contenida frustración. Juana Barraza dice que su hijo fue muerto cuando lo intentaban robar, ¿no? Se llamaba José Enrique Lugo Barraza. Él murió a los 24 años cuando una pandilla lo atacó en una de las calles de la Ciudad de México y lo mató a batazos. Y el segundo gran elemento es que, producto de una mala caída en la lucha libre, a Juana Barraza va al médico y el médico le dice que si ella continúa luchando y vuelve a sufrir otra caída un tanto cuanto aparatosa, puede quedar paralítica. Lo que le impide continuar luchando, porque en un momento dado así desfogaba su enojo, su energía, la canalizaba a través de la lucha libre. Pues cuando deja de hacer ese tipo de ejercicio, tiene que buscar otro escape. Entonces se dedica al robo y empieza a golpear a las señoras. Y entonces es capturada como la Mataviejitas. Como caso de mujer homicida serial, pues es única en la historia. Ya entra a los anales como prolífica en el crimen. Y obtiene la sentencia más alta en la historia criminal de México. Que es una pena bastante absurda. En México no hay cadena perpetua. Ya se acercan las vacaciones y qué mejor que disfrutarlo con la familia. Por eso les quiero recomendar un parque único en México que se ubica en las mundialmente conocidas Barrancas del Cobre, que son 4 veces más grandes que el Cañón del Colorado. En este parque encontraremos el teleférico más impresionante del mundo, el cual ofrece una vista magnífica de esta maravilla natural de México. Su paseo solo tiene una duración de 15 minutos y hará que vivan una experiencia inigualable. Además, encontrarás la tirolesa más grande que existe, con 2.800 metros distribuidos en 10 tramos que les harán sentir que vuelan como un águila, además de una espectacular guía ferrata. ¿Qué esperan? No olviden realizar el viaje a través del ferrocarril Chepe, considerado uno de los 10 recorridos de tren más espectaculares del mundo. Chihuahua te espera en estas vacaciones de Navidad. ¡A Chihuahua! Quiero conocerte y vive México. Un psicópata puede ser una persona simpática y sensata que, sin embargo, no duda en cometer un delito cuando le conviene y lo hace sin sentir remordimientos. Mienten, manipulan y engañan para conseguir sus objetivos. El primer homicidio atribuido a la Mataviejitas fue cometido a fines de los años 90, aun cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre de 2003. Y se estima que el número total de sus víctimas comprende de 42 a 48, aunque solo se le comprobarían 17 homicidios.
poca gente lo sabe, pero es la asesina en serie más prolífica del mundo. En general, no existen asesinas en serie en el mundo, son muy raras. La mayoría de las veces son varones quienes cometen los asesinatos múltiples. A lo largo de la historia en México, los casos de mujeres asesinas seriales son muy pocos. Genéticamente, los hombres son más propensos a sufrir alguna alteración mental que desemboque en una psicopatía criminal. Casi todos los casos vienen reportados en Estados Unidos, donde hay como más recursos criminológicos para estudiar esta población, pero no son característicos de Estados Unidos, los psicópatas. Y entonces la incidencia de las mujeres es muy baja, llama la atención esto. Y también las edades, ¿no? Es generalmente más frecuente en los hombres que en las mujeres. Asesinos en serie, pues hay muy pocas mujeres. La más cercana que tenemos, la estadounidense, Aileen Wuornos, que era la asesina en la carretera, la prostituta que asesinaba a hombres en la carretera, cobró 6 víctimas, ¿no? Pero ya Juana Barraza ya entra a los anales como prolífica en el crimen, ¿no? Ella, documentados, probados, son más de 12 asesinatos. En México, solo 2 personajes anteceden a Juana Barraza: Francisco Guerrero, el chalequero, y Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Sin embargo, Juana Barraza, la Mataviejitas, pasó a la historia como la única mujer asesina serial mexicana. Bueno, tenemos al chalequero, tenemos a las Poquianchis, tenemos a Juan Osorio. Tenemos diferentes, el estrangulador de Tacuba, ¿no? Que mataba a las jovencitas, tuvo más de 30 víctimas. Sin embargo, fue condenado a muerte, pero en la presidencia de Díaz, él lo perdonó, a pesar de que estuvo en cárcel 36 años, salió, estuvo estudiando abogacía, estuvo estudiando pintura, música, arte, guionista de cómics. Como caso de mujer homicida serial, pues es única en la historia de la criminalidad, no nada más en México, sino a nivel mundial, y que por eso fue tan complicada su aprehensión, porque los perfiles criminológicos que se dieron en un inicio, pues todos eran dirigiéndose a un homicida masculino. Es la primera gran asesina serial mexicana, tanto por el número de víctimas como por las características de los crímenes. Existen varias formas de llamar un asesino serial, pero un asesino serial es el que mata a más de 3 víctimas en un diferente plazo. No son los plazos seguiditos, tiene que ser un plazo de días, de meses o hasta en años, ¿no? Y más de 3 víctimas, con el mismo modus operandi. A diferencia de otros juicios por homicidio cometidos en México, donde al acusado se le sentencia solo por el delito cometido, a Juana se le juzgó por cada uno de los homicidios que se le imputaron. Una sentencia condenatoria que se le dicta el 31 de marzo de 2008 en Santa Marta, Catitla. Esta sentencia abarca 759 años y 17 días de prisión por solamente 17 homicidios y 12 robos cometidos en agravio de las ancianas, pese a estar vinculada con más casos. Esto equivale, por supuesto, a una condena a cadena perpetua. Es la más grande que se ha dictado en la historia de México. Hasta entonces, la sentencia más larga que existía sobre una mujer en México era la que tenía Sara María Aldrete. Sin embargo, el proceso judicial de Juana Barraza detonó la más alta fijada a un ser humano, así como uno de los mitos policiales más impactantes que conoceremos en la segunda y última parte de La historia detrás del mito de la Mataviejitas. Soy Atala Sarmiento. Hasta la próxima. El próximo sábado, 2 mujeres juzgadas por los mismos delitos ponen en entredicho quién es realmente la Mataviejitas. ¿Por quitar el dinero la mataste? Cada viejita que asesinaba estaba matando el recuerdo del abuso. Un cinismo tremendo. Empezó a decir que con una bufanda se la puso atrás y le agarró del cuello y le empezó a estrangular. Ese es el gran enigma, que la Mataviejitas entonces no sabemos quién es al día de hoy.